Siguiendo el curso de nuestro programa, daremos inicio al segundo y último panel de la mesa de trabajo del día de hoy, el cual tiene el título de Revolución 4.0 Era Disruptiva en las Relaciones Laborales, el cual estará moderado por el maestro Rafael Rosales Coria, del cual me permito leerles una pequeña semblanza curricular. Licenciado en Derecho y maestro con opción en Ciencias Políticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha ocupado diversos cargos en la administración en el estado de Michoacán, así como en el gobierno federal. En el ámbito jurisdiccional, fue magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán, catedrático de diversas universidades. Forma parte de diversas asociaciones civiles y actualmente magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Asuntos de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Cedo el uso de la palabra, magistrado. Adelante. Buenas tardes a todos, sobre todo a mis compañeros participantes en este magnífico evento internacional. Expresar la emoción que me embarga el escuchar a voces autorizadas en el campo jurídico laboral. La verdad es una magnífica oportunidad para seguir aprendiendo de la vasta experiencia que a través de estas excepcionales disertaciones hemos escuchado en la conferencia magistral inicial y a través de los destacados panelistas que nos han antecedido en el uso de la palabra. Bien, como ya se dijo, a mí me ha tocado en suerte la oportunidad de moderar esta nueva mesa de análisis jurídico, este panel que se ha denominado Revolución 4.0, era disruptiva en las relaciones laborales. Este magnífico panel va a contar con la participación de los doctores Pedro Cruz, de Ecuador, Óscar Bejarano, de Costa Rica, Adrián Mesa Sosa, de Nicaragua, y la doctora Patricia Lemus Raya, de México, a quienes les agradecemos de antemano su comprometida participación en este magnífico evento internacional organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, don Guillermo Cabanelas, así como de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Civil, y también contando con la participación y organización de la Agrupación Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, Asociación Civil, que nos congregan en esta magnífica oportunidad. Bien, pues para dar paso a nuestro siguiente panel, me permito señalar algunas cuestiones genéricas sobre la mecánica a desarrollar, mismas que ya se escucharon en el panel anterior. Cada participante dispondrá de una participación de 15 minutos para su intervención, aclarando que a los 12 minutos me voy a permitir sacarles por allí una tarjetita no roja para que se callen, sino un aviso para indicar que tienen 3 minutos para concluir, en aras del tiempo y sobre todo del orden y la disciplina que los abogados debemos estar sujetos, porque pues ya ven que los tiempos son fatales según rezan los juristas. Y bueno, en ese transcurso esperamos las preguntas de todos y cada uno de los participantes a través del chat. Bien, sin más preámbulos, me permito anunciar al primer panelista de esta segunda mesa, que es el doctor Pedro Cruz, originario del hermano país de Ecuador. Y me permito expresar algunos señalamientos que integran
su semblanza curricular. El doctor Pedro Cruz es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, ha sido subsecretario del Trabajo, igualmente ha sido doctorado en la Universidad Paulo Freire y además ha sido consultor laboral para la Unión Europea e indiscutiblemente su experiencia es aprovechada en la docencia universitaria allá en Ecuador. Dejo el uso de la palabra al compañero panelista, al doctor Pedro Cruz de Ecuador. Bienvenido, doctor, con su participación. Muchas gracias, amigos youth laboralistas de México y del continente. Desde Ecuador voy a exponer el tema que se me ha asignado dentro del parámetro reglamentario normal en estos eventos académicos que nos fortalecen y nos dan un incentivo para seguir en la investigación de los problemas laborales y de la seguridad social que se vienen dando en América y en el mundo. Indudablemente que el tema es interesante y, por qué no decirlo, motivador para enfocar en la revolución, la cuarta revolución o 4 puntos, como se le ha dado en denominar. Pero tenemos que hacer una introspectiva histórica sobre por qué llegamos a la revolución 4. Porque empezó indudablemente en algún momento en la humanidad con la primera revolución, que es la revolución industrial, iniciada en 1776 en la Gran Bretaña, duró aproximadamente 2 décadas, donde la máquina del telar a mano era el eje central de la producción económica y que luego fue superada por la máquina a vapor y por el ferrocarril. Y dio paso a la segunda revolución industrial que arranca a partir de 1860 y se extiende casi por 50 años. Gran periodo, donde aparece la electrificación, la industria química, se produce ya no en forma inorgánica, monótona los productos, los bienes y servicios, sino que se produce en masa. Los artesanos fueron reemplazados por los obreros especializados de las fábricas y con ello prácticamente se sustituye ya la mano artesanal o la mano operativa en los centros talleres. Y hay una anécdota de que cuando un súbdito del reino inglés fue donde la reina Isabel I a decirle que ha inventado una nueva máquina que supera a la de la mano. Y la reina se asombra y dice, pero ¿cómo es posible que usted me va a inventar o me quiere patentar una máquina que va a reemplazar a los súbditos que viven del telar manual? Eso es imposible porque se van a quedar sin trabajo. Se fue a Francia, igual no le dieron tampoco la patente de invención, pero finalmente triunfó y se puso en movimiento esa nueva revolución industrial que se fortificó con los pronunciamientos de la electrificación y de la química. Esos 2 eventos, la máquina a vapor, el ferrocarril, la electrificación, destruyeron miles de empleos, lo cual ocasionó también lo que podría decirse ahora un proceso disruptivo laboral. Pero avanzó la humanidad y llegó a la tercera revolución, ya casi contemporáneamente con nosotros, basado en los ordenadores, la computación, la telemática, lo que ha revolucionado el siglo XX. Ahora se producen trabajadores cualificados, pero también se produce la destrucción de empleo en forma progresiva por la automatización en la industria. Y eso ha ocasionado que los conflictos o los intereses de los factores de la producción choquen en un momento dado con planteamientos éticos o con planteamientos de valoración laboral, porque ese nuevo enfoque de la revolución industrial impacta en un nuevo mundo, en el mundo digital. Y así pasamos a lo que hoy observamos patéticamente, a la cuarta revolución
mal llamada revolución industrial, en mi manera de ver las cosas, porque ahora todo es en base de los inventos científicos y tecnológicos. La revolución digital, como se ha dado a llamar, que tiene efectos justamente disruptivos en el campo laboral. Se ha aventurado a extrapolar el comportamiento de los trabajadores en sus empleos, y la inteligencia artificial y el Big Data se están imponiendo y están desplazando a miles de trabajadores actuales de sus actividades, surgiendo, eso sí, también hay que resaltar nuevos elementos laborales, nuevas actividades económicas laborales, como por ejemplo los diseñadores de página web, el marketing digital, el community managers. El empleo es menos rutinario, sí es verdad, pero es fraccionado, es precario en muchas cosas, en muchas actividades, y tenemos que enfrentarnos en una competencia dentro de una economía globalizada en el mundo capitalista. Y en este punto, antes de entrar en sí a la disrupción, quiero pasar lectura a lo que en el año 2007 en el Congreso de Sao Paulo publiqué mi ponencia sobre teletrabajo. Y allí yo decía unos pensamientos que vienen al caso. Por ejemplo, Freeman Dyson, en su obra El Sol, Genoma e Internet, dice: es imprescindible para que las empresas y explotaciones agrícolas de lugares remotos funcionen como parte de la moderna economía global, permitirá a la gente de lugares remotos hacer tratos comerciales, comprar y vender, mantenerse en contacto con sus amigos, continuar su educación, practicar sus hobbies y aficiones, con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Toffler Alvin, también en su libro Implantación del teletrabajo en la empresa, dice: una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas y hombres ciegos están intentando de todas partes sofocarla. Esta nueva civilización trae consigo nuevos estilos familiares, forma distinta de trabajar, amar y vivir, una nueva economía, nuevos conflictos políticos y, más allá de todo esto, una conciencia modificada en el trabajo. La doctora Marcela Rodríguez Mejía, en una monografía que publicó la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, en su número 13, sobre este problema del teletrabajo y de la evolución del trabajo digital, decía: el mundo del derecho se ha visto influenciado por esta creación tecnológica y por todos los cambios e innovaciones que ellos generan, porque el derecho, como regulador de relaciones sociales, debe ser permanente observador de la sociedad para apreciar los fenómenos que en ella se dan y reconocer cuáles requieren de su intervención, situaciones que se originan precisamente a raíz del avance tecnológico, del avance de las telecomunicaciones y del Internet. Felipe González, el exmandatario español, en su libro El futuro no es lo que era, dice: la revolución informacional de la comunicación entre los seres humanos produce una aceleración del proceso con intensa y profundos cambios al modo de producción, al sistema financiero, las funciones de la política, la globalización de las finanzas, se produce porque la revolución tecnológica en el terreno de la informática se impone. Y uno de esos modelos es justamente el teletrabajo, que ya aquí también se va a enfocar. Pero bien, he recorrido un poquito la historia y los pronunciamientos doctrinarios y pensamientos políticos, filosóficos, porque quería enfocarme en lo que es el tema, la disrupción laboral. ¿Existe realmente una presencia sistemática, constante en el mundo del trabajo? ¿Existe esta ruptura, como se dice semánticamente, una ruptura, una brecha en el mundo del trabajo que en un momento dado vaya a perjudicar los principios protectores del derecho al trabajo? ¿Cómo podemos nosotros, los laboralistas, entender
este proceso de irrupción en el mundo laboral? ¿Será que afecta la esencia misma de la formación del derecho social, del derecho al trabajo, que es eminentemente humanista, protector del desvalido del trabajador? Hay que preocuparse realmente por este proceso de disrupción laboral, que para mí no es más que un planteamiento de tipo psicosocial y tangencialmente laboral, porque más está enfocado a las políticas del talento humano, de lo que antes se llamaba el recurso humano. Porque de lo que se está hablando aquí, ¿quiénes son los que propician? ¿Quiénes son los que generan esta disrupción en el mundo laboral? Y se ha dicho, por ejemplo, que Richard Branson, que era un emprendedor del Reino Unido, que creó una aerolínea, era un talento disruptivo, que en las crisis produjo esta innovación en la industria aeronáutica y se hizo millonario. Y hay muchos personajes que también son considerados disruptivos, como Ford, que fue el creador del automóvil, y que en la crisis del año 27, mientras otros se lloraban y no sabían qué hacer con la crisis económica en Estados Unidos, él estaba en silencio creando un nuevo modelo del automóvil, y ya había creado un modelo de avión, y producto de eso se hizo millonario. Entonces, este proceso de la disrupción laboral no debe de afectar a los principios básicos que animan el derecho del trabajo y de la seguridad social, sino que se debe complementar, armonizar con las nuevas corrientes tecnológicas innovadoras de la revolución 4.0, porque de lo contrario estaríamos sucumbiendo y estaríamos en un proceso de angustia espiritual de saber qué hacer con las bases que animan el derecho del trabajo ante este proceso de brusco de irrupción de una tendencia psicosocial que enfoca a un fragmento de la población laboral, como son los chicos millennials o como son los chicos disruptivos, que son inconformes, que son rebeldes, que nadie los entiende, ni los mismos compañeros, ni los jefes, y que se sienten inconformes siempre con cualquier modelo de producción, con cualquier modelo de empresa, con cualquier horario, con cualquier jornada. Nunca están contentos con los jornales de trabajo, con los beneficios económicos, y son innovadores y son inconstantes, y quieren ellos en poco tiempo irrumpir en el mundo laboral y de esa manera satisfacer sus necesidades de orden espiritual, de orden material, y que son los que están haciendo que las temáticas de la política de talento humano, las empresas tengan que tener mucha atención en estos procesos disruptivos laborales. Pero vuelvo y repito, ¿estamos ante un peligro de una disrupción laboral de los principios del derecho al trabajo? Yo creo que no. Nosotros tenemos que irnos adecuando cada proceso revolucionario, y hemos visto desde la primera revolución hasta la cuarta revolución que han habido conflictos, crisis, pero que en definitiva la humanidad los ha ido superando y el derecho laboral los ha ido adecuando y los ha ido protegiendo de tal manera que se ha normatizado, se ha positivizado a nivel mundial en cada uno de los países con leyes, decretos, resoluciones que vayan en beneficio de los trabajadores. Por eso a veces pienso que la preocupación del doctor Teodosio Palomino, amigo nuestro, cuando habla del futuro del trabajo y de la vida, decía, con la robotización se trabajará cada vez con menos personal y menos horas. Se generarán nuevos puestos de empleo que antes no existían y se abaratarán los costos y aumentará la producción. Sin embargo, algunas tecnologías no reemplazarán a los trabajadores ni desaparecerán los puestos de empleo. Más bien se transformarán y aumentará la capacidad del trabajador y lo harán más efectivas las tareas. Asimismo, las empresas robotizadas contarán con trabajadores cada vez más calificados que coadyuvarán a resolver los problemas de la pobreza, del hambre y la ignorancia. Y de esta manera mejorarán las condiciones del empleo y elevará el nivel y calidad de vida de la sociedad. Eso expresaba el maestro Palomino con mucha agudeza filosófica, con mucho razonamiento analítico de lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, en el ámbito laboral, de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.
entonces las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, como una herramienta válida y eficaz para transformar los modos de producción. Porque no es lo mismo el modo de producción de la esclavitud, de la edad media, de la edad moderna, que la contemporánea. Indudablemente que no. Hoy el mundo está enfrentado en otros retos, está enfrentado en otras visiones y misiones que van más allá de la preocupación antropológica del hombre, sino que van más bien a satisfacer necesidades más vitales del hombre. Y estamos hablando del hombre trabajador, como decían los griegos, el homus economicus. Sí, ese hombre que produce bienes y servicios, sea en forma de emprendedor, de cuenta propista o de cuenta ajena, pero que produce bienes y servicios y que ahora tiene aliado a las TICs y que ahora tiene que compartir a veces un mismo lugar con un robot, es verdad, pero no quiere decir que va a quedar desprotegido por un proceso de disrupción laboral que lo va a aplastar y lo va a subsumir y lo va a angustiar porque no va a encontrar empleo, porque no está preparado. El mundo es una constante preparación y si en el mundo laboral los disruptivos piensan que van a gobernar o van a tener un privilegio por su mentalidad disruptiva, no creo. Esa es una parte del derecho al trabajo que esté relacionado con las relaciones humanas, con el talento humano, la calificación del talento humano que necesite una empresa. Nunca los robots van a superar al hombre. El derecho al trabajo se basa en el hombre, no en el robot. Jamás va a haber un derecho del trabajo para el robot, porque este no tiene alma, ni tiene corazón, ni piensa, es un ordenado. ¿Quién hace el robot? Es el hombre. Y con justo razonamiento, en esta sociedad debemos pensar un poquito como pensaban los sofistas del siglo V antes de Cristo, en Grecia, en el Ágora, en Atenas. Ellos decían, no es más feliz quien más tiene, sino que quien menos necesita. Así debe ser. Por mucho que nos angustie en un momento dado y hagamos planteamiento existencialista, si voy a sobrevivir en un mundo laboral robotizado, con humanoides, que me va a competir porque no va a pedir sueldos y salarios, no va a pedir vacaciones, no va a pedir uniforme, no se va a enfermar, no va a tener contratos colectivos. No, el hombre debe superar todas las adversidades que se le presentan y justamente es el hombre el centro, el dinámico de las revoluciones y así lo está demostrando ahora, aunque haya disrupción, aunque haya esa brecha, esa ruptura, eso es pasajero, porque pueden venir nuevas formas más avanzadas dentro del proceso productivo capitalista. Y ojo que solamente estamos hablando del mundo capitalista, no estamos hablando ni siquiera del mundo socialista, porque ni Marx, ni Lenin, ni Mao, en un momento dado, iban a pensar que sus obreros iban a manejar un mouse, un ratón, o iban a manejar, o iban a estar trabajando a distancia, en control remoto, o desde su casa. Ellos jamás imaginaron que el mundo del trabajo iba a avanzar tanto que en un momento dado su proletariado tenía que subsistir aprendiendo a la marcha, porque si no se quedaba sin trabajo. Entonces esto también irrumpe en el mundo laboral y es necesario que nosotros tengamos que adecuar esos pronunciamientos, esos procesos que se están dando en el mundo de la tecnología, de la innovación, para irlos acoplando al mundo del derecho laboral, como decía Toffler, como decía Felipe González, para que de una u otra manera el hombre pueda vivir en compaginación con la ciencia y la tecnología, pero sin perder su esencia laboriosa, que es la que produce bienes y servicios para el bien de la humanidad. Porque no puede ser de otra manera el enfoque. No puede ser que el hombre produzca robots para que lo mate él mismo y se va a quedar solamente una sociedad robotizada, ¿no? Eso no puede ser. Toda la producción de bienes y servicios tiene que tener un fin. Ese fin es el vivir, el buen vivir, con dignidad, con decencia, con ética, produciendo bienes y servicios y de una u otra manera avanzando con la ciencia, con la tecnología,
para que de una vez por todas podamos nosotros decir, bueno, ahora sí, la humanidad ha avanzado. Ahora sí, la humanidad tiene mejores estándares de vida. Esa es la ilusión, el fin de todo proceso productivo, de todo proceso laboral. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente participación. La verdad es que de su intervención destacamos cosas interesantes cuando usted realiza una retrospectiva histórica de la Revolución 4.0, hablando de los rasgos característicos de las revoluciones anteriores, como podríamos hablar la invención de la maquinaria, la aparición del ferrocarril, la electricidad, etcétera. También destaco el señalamiento sobre el trabajo, donde refiere a varios escritores, y la modernización digital que ha venido a transformar y revolucionar los mecanismos informativos. También lo que refiere en cuanto a la disrupción de las relaciones laborales, misma circunstancia que nos debe ocupar y preocupar en cuanto a que altera la protección de los derechos de los trabajadores, y que por otro lado, bueno, con esta circunstancia que padecemos se pone en riesgo principios importantes que sustentan el derecho del trabajo en el mundo. Bien, vamos a dar paso a la siguiente participación, que toca al doctor Óscar Bejarano, proveniente de nuestro hermano país Costa Rica. Del doctor Óscar Bejarano debo señalar en su currículum que es abogado y notario público por la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios superiores en Washington University, en St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. Ha sido magistrado suplente de la Sala Segunda y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en ese país costarricense. Fue fundador, expresidente de la Asociación Centroamericana de Derecho del Trabajo. También ha sido vicepresidente de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo. Igualmente, ha sido miembro de la comisión redactora de la Ley Procesal Laboral en su país, doctor honoris causa de la Universidad Pablo Freire, y por otro lado, ha sido autor de varias publicaciones y conferencias en la materia. Es fundador del bufete Bejarano y Asociados Especialistas en Derecho Laboral, socio de Tax and Labor en Costa Rica. Cedo el uso de la palabra para su participación al doctor Óscar Bejarano de Costa Rica. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, una felicitación a los organizadores de este magno evento por el acierto que tuvieron de escoger este tema de la llamada disrupción. El término disrupción es un adjetivo que proviene del inglés disruptive, que el diccionario de inglés de Oxford señala como causing trouble and therefore stopping something from continuing as usual, que podemos traducir libremente como causante de problema y consecuentemente que paraliza algo de su continuidad como es usual. En español, los diversos diccionarios le señalan varias acepciones, tales como perjudicial, negativo, perturbador, interrupción, perturbación, trastorno, trastocamiento, desajuste. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo señala como que provoca ruptura brusca. Creo que la definición es correcta y se aviene al problema que estamos tratando. Hemos considerado lo anterior a manera de preámbulo
dado que la mesa redonda que hoy lleva este título, que es muy acertado por los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha alterado en general la vida social y en especial la forma en que se desarrolla y ejecuta el trabajo asalariado, que es el objeto de nuestra disciplina. El trabajo, que es un derecho humano fundamental y el que regula el derecho del trabajo en el plano individual, se centra en el contrato individual de trabajo o relación de trabajo, y en el plano colectivo, en el convenio colectivo de trabajo pactado entre sindicato y empleador, o por un pacto interno de empresa donde se admite esta figura, negociado entre representantes electos de los trabajadores y el empleador en ausencia de un sindicato representativo. Podemos así definir algunas alteraciones disruptivas que la pandemia está afectando los contratos de trabajo en nuestros países y en el mundo entero. Los alcances de esa disrupción son enormes si tomamos en consideración los principios en que se funda el derecho del trabajo, que son protectores del trabajador. Señalamos algunas afectaciones puntuales. Estabilidad en el empleo. La pandemia ha obligado a muchos empleadores a suspender total o parcialmente por fuerza mayor los contratos de trabajo o despedir trabajadores, debido a la disminución de ingresos por la afectación grave de la economía por los cierres totales o parciales con horarios disminuidos de las autoridades. La pandemia ha afectado y seguirá afectando quién sabe cuántos meses más, esperamos que no sean años, a todos los contratos de trabajo, en especial a los de tiempo indefinido, que son la generalidad y los que tienen mayor y mejor protección de las leyes laborales y de seguridad social. En el tanto que los efectos de una paralización parcial o total de la ejecución del contrato conlleva efectos negativos en la parte económica, como son el salario, que al verse disminuido genera menos pagos en otros derechos tales como vacaciones, 13º mes o aguinaldo, bonos, comisiones, gratificaciones, indemnizaciones por despido, fondos de ahorro, derechos que se calculan con base en los salarios devengados. Los principios generales del derecho del trabajo, que son protectores del trabajador y del empleo, se ven sobrepasados y afectados por una realidad insuperable como es la ausencia de un trabajo normal. De nada vale el principio de la norma mínima, el derecho a la jornada de trabajo completa, el derecho a percibir un salario mínimo, a la protección social o el abuso de ius variandi patronal si no hay trabajo. Es así como estamos presenciando una baja en los derechos del trabajador e inclusive negociaciones hacia la baja, lo que en épocas normales sería absolutamente nulo por afectar los derechos fundamentales del contrato de trabajo. Desde luego que la principal afectación es para el núcleo familiar del trabajador, al verse privado de todo o parte del ingreso salarial del trabajador. Con solo pensar que por cada trabajador que pierde su puesto de trabajo, su esposa y 2 hijos, a modo de ejemplo, toda la familia se queda sin sustento económico, lo que, usando la cifra del OIT, vería afectados nada menos que a unos 136 millones de personas en nuestro continente. La seguridad social. La seguridad social, que brinda ayuda económica y asistencial al trabajador y su familia, se ve seriamente afectada por factores como la disminución de los ingresos del ente social administrador del sistema, ya sea que se trate de enfermedades comunes o de accidentes y enfermedades profesionales por riesgos en el trabajo, al verse disminuidas las cotizaciones sobre los patronales con que se sostienen los regímenes de salud y enfermedad, vejez y muerte, aunado al enorme gasto que está significando la atención de los pacientes con el virus, al punto de que la capacidad hospitalaria se ha visto, si no disminuida totalmente como en algunos países, seriamente afectada en los servicios médicos cuya capacidad está llena. Las ayudas de los gobiernos a los entes sociales
son afectadas por el endeudamiento necesario para poder cubrir los faltantes que sus ingresos ordinarios no alcanzan a cubrir. Esto genera déficits fiscales que deben llenarse con un dinero que no existe en nuestros países, que deberá buscarse en endeudamiento externo o nuevos impuestos, con lo cual se genera inflación, que es un impuesto injusto y cercena todos los ingresos de las personas. La salud. El derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental, se ve afectado porque el sistema de salud se ha visto superado con creces ante la necesidad de brindar ayuda y asistencia médica a los enfermos de la pandemia, al punto de saturarse los servicios hospitalarios generales, ya que a los privados los trabajadores no tienen acceso, con el grave problema de que no hay suficientes camas ni ventiladores que cubran a los afectados, y también existe afectación a los funerales de los que fallecen. El desempleo. Uno de los puntos más críticos de la pandemia es el alza en el desempleo provocado por el cierre de fuentes de trabajo, sobre todo comerciales, elevándose así los índices de desempleo a niveles catastróficos por los efectos nocivos que provoca la falta de trabajo y por ende de ingreso de los trabajadores en paro, como es el caso de Costa Rica, en que se elevó el índice de desempleo, que era del 11% a más de un 24% y sigue creciendo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha señalado que en América se han perdido por efecto de la pandemia 34 millones de empleos, los cuales dudosamente se podrán recuperar algún día, porque o dejaron de existir por cierres permanentes de las fuentes de trabajo o se modificaron en tal forma que los trabajadores no tienen las habilidades que se requieren para la nueva generación de empleo. Factor de riesgo socioeconómico producto del desempleo, el crecimiento desmedido de la pobreza a nivel de la población. Las ayudas económicas de parte de los gobiernos y en menor escala de los entes internacionales no llega a cubrir todas las necesidades de un salario de un trabajador a tiempo completo y drena las escasas finanzas de nuestros gobiernos, cuyo endeudamiento pasará una factura a las futuras generaciones por muchos años. Convenios colectivos. En el plano del derecho colectivo, la negociación de convenios colectivos se ve igualmente afectada por la pandemia, produciendo efectos de reducción de los derechos a negociar o de los ya pactados, al igual que pasa con los contratos individuales de trabajo. Hacia la baja, previéndose una disminución de beneficios en las nuevas negociaciones de convenios colectivos y desde luego la reducción de los convenios vigentes que los sindicatos deben aceptar con vista de la crisis empresarial, sobre pretexto de perder ese instrumento de trabajo tan preciado por los sindicatos. La era digital. La pandemia aceleró un proceso de la cuarta revolución fundada en la digitalización de los procesos de trabajo. No cabe duda de que una vez que el mundo haya superado el virus, muchos trabajos ya no se ejecutarán de la misma forma que antes, con afectación para los trabajadores que tienen que reentrenarse o entrenarse en las nuevas tecnologías digitales, afectando sobre todo a los de mayor edad, que se les dificulta naturalmente el aprendizaje. Un caso evidente es el teletrabajo, que venía surgiendo como una forma de trabajo nueva, en proceso de evolución legislativa, y que ha pasado a ser de la excepción que era antes de la pandemia, a ser en muchos casos la generalidad del sistema de trabajo. Las nuevas tecnologías tienen otro efecto nocivo en el derecho del trabajo, ya que existe la sustitución de mano de obra humana por lo que es mano de obra robótica, de modo que posiblemente se mantendrán altos índices de desempleo con el consecuente problema social que ello conlleva. Soluciones. Aunque no hay muchas soluciones a la vista de los problemas antes apuntados,
debemos los laboralistas brindar a los gobernantes y a los legisladores las reformas necesarias para paliar los nocivos efectos que la pandemia está causando y a efecto de impedir que, sobre pretexto de la misma, se quieran mantener a futuro las condiciones excepcionales de lesión a los derechos laborales que, como medidas temporales, se han venido acordando. No es tarea fácil, pero en la historia del derecho del trabajo se ha visto que siempre emerge de crisis en las cuales, como en un crisol, se funden nuevas ideas e instituciones que hacen de los cambios un nuevo derecho, que será el que se pueda llamar el derecho del trabajo post-pandémico. Actividades como este congreso y otras similares coadyuvan en esa difícil tarea. Buenas noches. De la participación, agradecemos muy cumplidamente la participación de nuestro compañero el doctor Óscar Bejarano Coto, quien de manera muy sencilla pero muy clara nos ha expuesto su punto de vista en relación sobre este tema. Es importante al inicio cómo nos expresa un variado significado en relación al término disrupción, que para algunos puede sonar nuevo. Nos habla sobre un amplio bagaje de lo que representa la afectación de la pandemia sobre las relaciones laborales en su naturaleza individual como colectiva. Nos habla del riesgo de la estabilidad en el trabajo, lo cual es algo muy crudo, pero muy presente, lo tenemos muy real. Nos habla de la gran cantidad de despidos laborales que han venido ocurriendo, así como el sacrificio y la disminución de salarios que luego han aceptado los trabajadores en aras de conservar su actividad laboral, así como la cancelación en otro sentido de diversas prestaciones derivadas del trabajo. Y también algo que destaca es la repercusión en el aspecto de salud, primeramente en cuanto a lo que es la seguridad social en su conjunto, pero también respecto a lo que es el derecho a la salud de que debe gozar todo trabajador que presta un servicio personal subordinado a un patrón, y en donde hemos visto cómo los sistemas de seguridad social en los países se ha colapsado, y que teniendo derecho a ser atendido médicamente, los trabajadores no lo están, ni ellos ni sus beneficiarios, lo cual ha generado no solamente poner en riesgo su salud, sino que les ha generado inclusive perder la vida, y que ante el deceso del trabajador y sus familiares, luego los patrones y el gobierno no le han prestado la atención que merece, es lo que podría opinarse. Y en el contexto de las relaciones colectivas, bueno, muy cierto que en la negociación el resultado ha sido a la baja, viniendo esto a afectar los derechos y las conquistas laborales logradas ya por los sindicatos, lo que ha venido en detrimento de la clase trabajadora. Esto ocurre en las revisiones contractuales, definitivamente. Destacan las varias soluciones que comenta el doctor Óscar Bejarano, y bueno, preponderantemente actividades como en la que nos encontramos en este congreso, que permite intercambiar impresiones y experiencias en relación a la disrupción de las relaciones laborales con motivo de esta revolución 4.0. Bien, si me lo permiten, a continuación voy a presentar a nuestro tercer panelista de esta mesa, que es el doctor Adrián Mesa Sosa, de la hermana República de Nicaragua. Como antecedente curricular del doctor Adrián Mesa, me permito señalar
que ha desempeñado la rectoría de la Universidad Paulo Freire. Ha sido presidente del Centro de Estudios de Trabajo de la propia universidad. Igualmente, presidente de la Liga Universitaria de Derecho Laboral, LIUDEL, por sus iniciales. Ha sido miembro de la comisión negociadora del Código de Trabajo en el año de 1996 y más recientemente, en el año 2011, fue miembro de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Laboral. Por eso me permito dejar el uso de la palabra para su disertación al doctor Adrián Mesa Sosa. Adelante, doctor, por favor. Les pediría que le habiliten el micrófono, por favor. Ya. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a los colegas de Michoacán, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Michoacán, y a nuestro presidente, doctor Iván Campero, de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, al doctor Luis Rodríguez Vera, la oportunidad que nos da de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, en el que yo he querido ocupar en estos 15 minutos una dimensión particular, que es el tema de la formación profesional y la formación técnica, la revolución 4.0 y la disrupción laboral. Quisiera, en primer lugar, suscribir los planteamientos de mi maestro, el doctor Benjarano, del doctor Valenzuela, y particularmente los enfoques críticos de nuestra ponente Janet Talavera, que me han precedido. En segundo lugar, quisiera subrayar que esta ponencia parte de una premisa fundamental: ni derechos laborales sin cambio, ni cambio sin derechos laborales. No se trata de un juego de palabras, se trata de una premisa que yo considero fundamental. Los laboralistas no podemos negar los cambios, pero tampoco podemos dejarnos avasallar por ellos. Se trata de encontrar un punto de equilibrio. Y en esa dimensión quisiera abordar una segunda premisa que tiene que ver efectivamente con el tema de la formación desde la academia y los fenómenos que se han acelerado con el tema de la pandemia del coronavirus. Yo personalmente subrayo el pensamiento de que lo que la pandemia ha venido a hacer es acelerar efectivamente un conjunto de fenómenos que se venían configurando y que eran incluso objeto de nuestras discusiones antes de que apareciera el coronavirus. En ese marco, yo quisiera hacer referencia, en primer lugar, a lo que llamamos los contratos sociales de la educación y su vínculo con el trabajo, a partir del texto que circula ahorita en Centroamérica, Educación 2050, de don Juan Carlos Casco y Telémaco Talavera Siles. En este texto se nos habla de los contratos sociales de educación alrededor, en primer lugar, de lo que conocemos como el primer contrato en el siglo XIX, caracterizado por la búsqueda del carácter universal de la educación, las facilidades de acceso que se generaron desde el sector público
y el carácter obligatorio hasta determinado nivel. La premisa básica aquí era aprender cosas útiles, desarrollar hábitos de disciplina, aprender un oficio, y con eso se suponía que íbamos a tener un trabajo digno para ganarnos la vida. Luego, el segundo contrato del cual nos hablan los autores mencionados se refiere a lo que ocurre a mediados del siglo XX, un contrato en el que efectivamente la titulación profesional aparece como la meta. Hay una transmisión eficiente de contenidos disciplinarios en todas las carreras que enseñamos desde las universidades, y hay una profundización de la apertura a la educación superior a partir de la Reforma de Córdoba de 1918. En este segundo contrato se nos planteó la premisa de que si estudiábamos mucho en la universidad, sacábamos buenas notas, obteníamos una carrera profesional, con eso teníamos garantizado un puesto de trabajo remunerado y seguro. ¿Qué ocurrió en ese contexto? Obviamente, estamos hablando del desarrollo de las instituciones contractuales del derecho laboral para amortiguar las enormes contradicciones sociales que generó la revolución industrial, y se consolidaron las instituciones clásicas del derecho laboral, tal y como nosotros las conocemos ahora: la contractualidad y sus garantías, las instituciones clásicas del derecho del trabajo, la negociación colectiva, la libertad de asociación, etc. Pero yo me quiero centrar en la direccionalidad que asumió la formación universitaria en el marco de ese segundo contrato, que tuvo los siguientes componentes. En primer lugar, formación para un mejor desempeño del puesto de trabajo. En segundo lugar, la formación para la competencia profesional que asegurase una promoción remunerada y estabilidad en el trabajo. La formación para adaptarse a diseños y estructuras organizacionales de la empresa empleadora, la formación para adaptarse a modelos de gerencia y la formación general para el status quo de las relaciones laborales que se concibieron en la revolución industrial y se normaron en las instituciones clásicas del derecho laboral. Sin embargo, evidentemente que las premisas del segundo contrato no se cumplieron. Es decir, nuestros jóvenes estudiaron una carrera y ahora en América Latina encontramos que miles de ellos no tienen acceso al empleo y mucho menos la posibilidad de estabilidad y desarrollo profesional. En ese contexto, hay una ruptura del segundo contrato que va creando las condiciones para la necesidad del tercero. Un tercer contrato que debería caracterizarse esencialmente por la respuesta a los nuevos talentos que está requiriendo la disrupción laboral, sin ánimo de resignación, sino con ánimo de creatividad y de imaginación para enfrentar los cambios. Aquí hablamos de la habilidad profesional para adaptarse a las nuevas tendencias del desempeño, teletrabajo, trabajo part-time, trabajo tercerizado, todos los cuales son una realidad. La habilidad profesional para generar soluciones inesperadas a problemas nuevos. La habilidad profesional para asumir una criticidad fundamentada como herramienta de desempeño y mérito. La habilidad profesional para ser agente de la diferencia y la innovación, y la habilidad profesional para hacer del aprendizaje una actitud de toda la vida. En resumen, y a 3 minutos de mi conclusión, lo que se plantea es la necesidad de que la educación universitaria de las profesiones, la formación técnica, también haga su trabajo en lo que se refiere a la asimilación de los cambios que están generados en el modelo productivo y de servicio, y que van más allá, efectivamente, de la pandemia. Si las instituciones académicas, si las instituciones de formación profesional siguen enseñando para el modelo productivo
del siglo pasado y no hacemos nada para adecuar críticamente, y subrayo la palabra críticamente, nuestros modelos de formación profesional y universitaria a los cambios que efectivamente se están produciendo en la producción y los servicios, pues sencillamente no vamos a cumplir con nuestra tarea. Quisiera, para concluir, en la última lámina, por favor, si la pasamos rápido, compartir con ustedes la conclusión de mi ponencia. Es una conclusión sencilla, ¿verdad? Pareciera que en el mundo del siglo XXI ni podemos seguir formando y educando para un mundo que ya no existe, ni debemos admitir que las nuevas formas del trabajo, la producción y los servicios sepulten valores y derechos por los que la humanidad ha luchado desde el principio de su historia. En esa dimensión concluyo que pareciera ser que uno de los desafíos más importantes del futuro es el equilibrio entre el pasado y entre el presente. Muchas gracias, colega. Gracias, doctor Adrián Mesa Sosa. Su participación ha sido magnífica, muy interesante y sobre todo las gráficas que se sirvió presentarnos, pues creo que han sido muy explícitas para todos nosotros. En este sentido, muy poco habría que comentar, tan sencillo como decir que la pandemia efectivamente, que es uno de los motivos que nos tienen en este magno evento, pues ha venido a significarse como un fenómeno que está acelerando diversas cosas en las sociedades del mundo y particularmente en la cuestión laboral, muy importante cuando nos habla de varios contratos sociales de la educación y que eso puede, pues ahora sí que replicarse o asimilarse en muchas latitudes en el mundo. No hay duda alguna que la pandemia ha venido a forzar la modificación y la transformación de ciertos estilos de vida y que bueno, pues no he encontrado yo a alguien que nos diga cuándo va a terminar. Por eso se habla de la nueva normalidad, de una circunstancia a la que el individuo tiene que adaptarse de ahora y quizás hasta siempre, porque pues se habla de las vacunas, pero las vacunas entiendo que será nada más un medio de control temporal, así como nos han acostumbrado a otro tipo de circunstancias como la influenza. Y bueno, pues qué interesante el escuchar de sus palabras las circunstancias nuevas a las que tenemos que acostumbrarnos. Bien, doy paso ahora, si me lo permiten, a presentar a nuestra última panelista, que curiosamente es una dama, y a lo mejor es quien debiera haber iniciado, pero bueno, el programa así está establecido, mi querida doctora. Bienvenida a este evento. Voy a permitirme expresar algunos señalamientos generales de su amplio currículum. La doctora Patricia Lemus Raya es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó maestría en Derecho con mención honorífica en la propia división de posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde, por cierto, obtuvo el segundo lugar
en la Medalla al Mérito Estudiantil Ignacio L. Vallarta. Es doctoranda en Derecho Sociedad del Conocimiento de Università degli Studi di Perugia, en la Facultad de Jurisprudencia de Italia, en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Es académica en la Universidad Autónoma de México, en las facultades de Contaduría y Administración y desde luego en la Facultad de Derecho. Ha sido también académica y docente en diversas universidades de México, en el área de posgrado, entre ellas en nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido autora de una serie de obras de derecho del trabajo y además cuenta con diversas y muy consultadas publicaciones en la materia. Es socio fundadora de la firma Fuego de Luna, Servicios Integrales y de Multimedia SC. Dejo el uso de la palabra a la compañera doctora Patricia Lemus Raya. Bienvenida y muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, buenas noches. Efectivamente, el tema que nos ocupa debe de ser manejada a lo mejor desde el primer momento. Trataré de ser breve. Primero, antes que nada, agradecerle al licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera su amable invitación para participar en este panel sumamente interesante. De verdad, magistrado Rosales ha moderado bastante bien la mesa y nos ha dado una reseña de todas las ponencias que han estado pasando. Bueno, yo voy a iniciar y voy a tratar de ser breve porque realmente el tema es apasionante, es extenso, muy extenso, pero voy a acotar algunos puntos. Bien, cuando todos teníamos las respuestas, de repente nos cambiaron las preguntas. Mario Benedetti. Con esto inicio, queridos colegas, porque ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo en nuestro país y a nivel internacional? Bueno, todo tiene un inicio y ese inicio se llama sociedad de la información. Y esa sociedad de la información conlleva uno de sus elementos es precisamente el uso de todo lo que son las redes digitales y todo lo que nosotros conocemos como las tecnologías de la información y comunicación, que en términos de la sociedad del conocimiento, las tecnologías disruptivas no son otra cosa más que tecnologías de cambio. Tecnologías de cambio que nos dan miedo, nos dan terror, como todo lo nuevo y como todo lo que no conocemos. Hay mucho ruido en el ambiente en donde se dice qué va a pasar con esas tecnologías, nos vamos a quedar en ellos, hay muchos cambios sociales, hay muchos cambios económicos, muchos cambios políticos, y esta sociedad de la información nos habla de todos los cambios, de todas las sociedades, de toda la economía. ¿Por qué? Porque gracias al Internet, que es lo que estamos empezando, gracias al Internet, gracias a esas nuevas formas de comunicación, entonces se han generado muchos cambios. Cambios en el comercio, con el e-commerce, cambios en el gobierno, con el e-government, que ya todo el mundo utiliza el cambio del gobierno, de los trámites y todo lo demás. Cambio en materia laboral, que ya bastante hemos hablado de ello en relación al famoso home office o teletrabajo o trabajo a domicilio. También tenemos cambios en la educación. Precisamente nos los acaba de decir el doctor que me acaba de anteceder. ¿Qué pasa con estos cambios? Con e-learning. Pues la sociedad de la información tiene un objetivo muy claro y ese objetivo es trascender a la sociedad del conocimiento. ¿Qué pasa con esta sociedad del conocimiento? Bueno, pues resulta que desde el siglo pasado se vienen tejiendo varios conceptos y terminologías de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento para poder llegar a una nueva era. Aquí decimos, no estamos en cambios de eras, simple y sencillamente cambiamos de era. Lo que vivimos en el pasado fue atrás. Ahorita
vamos a vivir una nueva época, vamos a vivir una nueva era, vamos a vivir unas situaciones que nuestros jóvenes que nos están, que están atrás de nosotros, los niños son digitales. Los niños son digitales. Los jóvenes son digitales. Bien, déjenme comentarles varias cosas. Con relación a nuestro tema, no sé si se está escuchando, con relación a nuestro tema de qué pasa con las relaciones laborales en estas tecnologías disruptivas, tenemos o se encuentra diversificada en varias ramas, como cuáles, que incluso las acaban de mencionar. Estamos en el uso de la robótica y de la inteligencia artificial. ¿Ahí hay cambios laborales? Sí, sí hay cambios laborales. Estamos en el uso de las tecnologías, de las TIC. ¿Ahí hay cambios laborales? Sí, sí hay cambios laborales. Estamos en el uso de lo que es la sociedad del conocimiento. Ahí hay cambios laborales. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿En dónde lo vamos a enfocar? Pues se enfoca directamente en el uso de las tecnologías. Entonces, no nada más este tema de impacto laboral, no nada más se centra en el teletrabajo, no nada más se centra en la robótica, no nada más se centra en los derechos sociales, no nada más se centra en la educación, sino es un contexto. Es un contexto, es todo una gama completa de una nueva era y de una nueva sociedad. Y se le llama sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque utilizamos a esta sociedad de la información con el uso de las tecnologías precisamente para ver los nuevos cambios que se tienen en todas las áreas: política, económica, social, laboral y de educación. Entonces, a estos cambios y a estas circunstancias le llamamos nosotros, o vienen las teorías, de la triple y cuádruple hélice. ¿Verdad? En donde aquí convergemos todos como sociedad y estamos preocupados. En cada uno de estos temas, les digo, de robótica, de inteligencia, que brillantemente se platicaron al inicio de este panel, fíjense que en Europa, el Parlamento Europeo está muy preocupado precisamente para manejar las reglas que va a tener la robótica y que va a tener la inteligencia artificial. Nosotros, nuestro país, aquí México, debió de haber participado en el grupo de los G20, en el grupo internacional, en todos los foros internacionales, porque esto nos interesa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las tecnologías están inmersas en todo el mundo. Entonces, la manera de quitarnos estos miedos a los sesgos laborales, a los sesgos sociales, es precisamente estar bien informados. Les comento, estos son temas muy largos, son temas muy intensos de estudio de cada una de estas áreas que les acabo de platicar. Solamente voy a tocar uno muy pequeño. Hay miedo, como en todas las revoluciones industriales, son cambios y son cambios tecnológicos. Entonces la gente le tiene miedo a esos cambios y dicen, yo estoy en un estadio, estoy en una base laboral, me siento muy a gusto, lo conozco, pero ¿qué pasa si me llegan las tecnologías, si me llegan las innovaciones? Yo no estoy preparado para ello y seguramente voy a perder mi trabajo. Eso era lo que estaba comentando el doctor Cruz al inicio del panel. Y efectivamente todos tenemos miedo a que los robots nos suplanten la mano de obra, la inteligencia artificial. Fíjense nada más la inteligencia artificial, cómo va a venir y cómo nos va a abordar. Imaginemos un tema de seguridad social. Está la página de gobierno para manejar a quienes tienen derecho a percibir su pensión o su jubilación, por ejemplo. A eso le vamos a llamar el sesgo social. Entonces, ellos manejan, la inteligencia artificial son algoritmos, y son algoritmos que los propios humanos estamos realizando y nosotros estamos creando. Pero lo creamos con base en situaciones específicas. Así hacemos el formulario, así lo subimos,
Y cuando viene un usuario, un trabajador, y dice, yo quiero participar de mi pensión o de mi jubilación, ¿verdad? Empiezo a llenar el cuestionario y de repente sale el resultado y le dice, ¿qué crees? No, no tienes derecho a tu pensión. ¿Por qué no tengo derecho? Ah, pues porque llenaste los recuadros y lo que tú llenaste no está dentro de mi información. ¿Quién me está resolviendo ese problema? Me lo está resolviendo una inteligencia artificial. Me lo está resolviendo un algoritmo. ¿Qué tengo que hacer entonces para llevar a cabo mis derechos, para salvaguardar mis derechos? Ah, bueno, pues tengo que conocer y tengo que saber la regulación anticipada que se hizo sobre esa inteligencia artificial. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a la caja negra. Tengo que solicitar los datos obscuros que manejan ese sesgo. Quiero saber si ese sesgo fue el correcto o me aplica o no me aplica. En un futuro, esa va a ser la situación. Otro tema. ¿Qué pasa con los nuevos trabajos? ¿Qué sucede con los nuevos trabajos? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que vamos a capacitar, que sean técnicos, que sean profesionales? ¿Qué jóvenes vamos a necesitar? ¿Qué fuerza laboral es la que se requiere para un tiempo ya muy cercano? Han sido programados con los congresos internacionales en donde interesados y que son de primer momento, las grandes tecnologías del primer mundo, ya iba a entrar todo lo que era robótica, inteligencia artificial, obviamente, ¿no? ¿Qué fue lo que entró? ¿Qué fue lo que se permitió ahorita? Pues por la pandemia, pues el uso de las tecnologías. Ustedes sabían que en nuestro país en el 2018 se manejó en el programa de desarrollo, el programa nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente le dieron la investidura a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente como comunicación, pues les dan el programa, ¿para qué? Para que implemente lo que son las redes digitales, la red abierta, la banda ancha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se supone que todo el país, incluso en las comunidades más remotas, pudieran tener el acceso al Internet. Sin Internet no podemos hacer nada, sin Internet no hay tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, pues ya vimos que no se ha logrado, obviamente, este plan, quedó trunco, pues nuestras comunidades están en problemas de comunicación, de acceso al Internet. Ahora, el acceso a Internet es considerado un derecho humano. Entonces, tenemos que establecer políticas públicas, tenemos que establecer leyes, tenemos que establecer reglamentos, precisamente para regular todo eso. Antes de regular teletrabajo, antes de regular todo lo demás, o en conjunto con ello, hay que regular todo lo que es esta sociedad de la información, que es bastante. ¿Qué pasa con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento? Pues resulta que dice, oye, para que tengas una verdadera sociedad que esté comunicada, que esté dentro de los parámetros, bueno, uno, necesitas políticas públicas que regulen toda esta sociedad de la información. Dos, necesitamos que las universidades en sus programas de educación, en sus carreras y demás, implementen carreras de programación, de computación, de robótica, de inteligencia artificial, en todas sus expertos. En inteligencia artificial, sí. ¿Tenemos que conocer de temas de robótica? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, en todas las carreras se tiene que adecuar con estas materias, les digo, del uso de las tecnologías. Ahora que tenemos la pandemia, con la justicia, que estuvieron cerrados los tribunales, ahora que dicen, no, bueno, pues tenemos que trabajar sobre el tribunal electrónico. Tenemos que hablar de la inteligencia artificial llamada juez. La inteligencia artificial puede ser un juez, sí,
En Estonia ya está el juez que fundamenta, junto con el juez humano que motiva. Vamos a llegar a eso, sí, a algo que estábamos reticentes, a algo que no le habíamos dado la importancia que debiera, pues ahorita lo estamos viviendo y lo estamos pidiendo. Oigan, tribunales, juicios electrónicos, por favor, exhortos digitales, por favor, telepresencia, por favor, con todos estos temas. Entonces, y todos los temas derivan, por supuesto, en una diferencia en las relaciones laborales, en una diferencia y en un impacto en las nuevas relaciones que se tienen entre trabajador y patrón. ¿Por qué? Porque las actividades han cambiado. Les digo, estamos en una nueva era. Estamos en un cambio de era. No le tengamos miedo. El futuro nos alcanzó. Muchas gracias. Gracias, doctora. Usted es muy gentil con sus comentarios y apreciaciones. Les invito a que le brindemos un aplauso a todos los panelistas que intervinieron en esta mesa, que indudablemente, igual que los de la mesa anterior, han venido a ilustrarnos con sus luces, con sus conocimientos, que mucho hemos abrevado en esta tarde inicial de nuestro evento. La doctora Patricia, pues, nos habla de la importancia de la comunicación, de suyo importante en todas las relaciones humanas, lo interesante y lo aprensivo que debe ser para nosotros, lo apremiante, contar con información, porque pues finalmente estos son mecanismos para superar con eficacia y con la mayor rapidez posible la circunstancia de salud pública que ahora padecemos. Qué importante que nos hable de superar los temores, esos miedos para con los cambios que estamos viviendo de manera rápida, de manera acelerada, pero yo creo que es mayor la inteligencia humana y la determinación por salir adelante, y seguramente que en las sociedades del mundo habremos de imponernos a este fenómeno de salud pública. La doctora nos habla también de una cuestión interesante como es la inteligencia artificial en el futuro inmediato que nos espera, o más bien el presente que ya estamos viviendo. Yo destaco de su participación la ocupación y preocupación que debemos sentir en la preparación de los jóvenes de ahora, que ellos representan pues la fuerza laboral del futuro inmediato, y qué va a suceder con los jóvenes que están por salir de las escuelas, de las universidades, de las instituciones de educación superior, en cuanto a que en la inmediatez van a salir con un título, con un papel, pero a lo mejor no capacitados real y formalmente para poder desarrollar actividades laborantes. También ella nos habla de lo que es el Internet, que en muchos lugares ya se considera como un derecho humano, pero lo paradójico es que el Internet no ha llegado a los medios rurales, y eso es algo que creo que los gobiernos debieran estar atendiendo, ¿no? Por último, destacar lo que ella señala en relación a las universidades, que también tienen que modificar sus planes de estudios e incorporar algunas materias, como lo que ella señala, el acceso a la computación y otras cuestiones de tipo tecnológico o de digitalización, porque finalmente esas necesidades ya son imperantes y no podemos esperar al día de mañana para poder aprender esos menesteres. Muy bien, pues si no tiene inconveniente, estimada audiencia, pasaríamos a señalar en el periodo de preguntas y respuestas algunas preguntas que en el chat
han venido señalando algunos compañeros congresistas. Señalaría primero el abogado Héctor García dirige una pregunta al doctor Pedro Cruz. El compañero Héctor García señala pues que es necesario reconocer la aparición de las nuevas tecnologías y la necesidad de reglamentarlas, pero él pregunta al doctor Pedro Cruz que cuándo se considera que se debe realizar esa legislación sobre las nuevas tecnologías y su reglamentación, puesto que el tiempo está pasando y las nuevas normas no se crean y se corre el riesgo de que cuando las leyes incorporen la reglamentación de esta nueva tecnología, pues ya sean leyes obsoletas. Doctor Pedro Cruz, ¿desea hacer algún comentario? ¿Ahí? ¿Está escuchándome? ¿Está escuchándome? ¿Hola? ¿Sí? Ya. Ok. Decía que las tecnologías de la información y la comunicación irrumpieron en el mundo civilizado, en el mundo global, porque también tenemos que tener presente, mis estimados amigos, que las nuevas formas de producción desarrolladas en el mundo del trabajo ha hecho que estas mismas fuerzas de producción cambien estereotipos y modelos de trabajar. Yo hice una relación de las 4 revoluciones anteriores y cómo en cada una de ellas ha habido una disrupción laboral, pero la humanidad siguió caminando. Y estoy de acuerdo con Patricia cuando dice que no hay que tener miedo. Hay que estar al son de los avances tecnológicos, de la ciencia y la tecnología, porque ese es el mundo del mañana. Y también decía, un poco haciendo un parangón histórico, ¿qué hubiera pasado o qué hubiera pensado Carlos Marx, Lenin y Mao al ver esta nueva sociedad de la tecnología de la información y la comunicación, que sus obreros manejan un mouse, que se comunican a través de un computador? Es decir, eso es algo que ellos nunca alcanzaron a ver, ni siquiera visionar, ni siquiera interpretar, porque la sociedad no había desarrollado como ha desarrollado ahora, ¿verdad? Entonces los seres humanos, que somos el centro del mundo del trabajo, porque debemos tener claro, es el hombre el que genera trabajo y desarrolla bienes y servicios, no va a ser nunca el robot. El robot podrá ser una herramienta de trabajo para el hombre, pero no el hombre se va a convertir en un esclavo del robot. Entonces las legislaciones tienen que estar justamente complementadas con esta realidad moderna de las tecnologías de la información y la comunicación. Y tienen que ir al mismo paso acelerado que se van produciendo los cambios. Y de una u otra manera adecuarnos a esta nueva forma de vida que ahora con la crisis de la pandemia del COVID-19 se quedó al desnudo, quedó más evidenciado. En mi país, por ejemplo, antes de la pandemia había 0 teletrabajadores, 0. Hoy, a octubre del 2020, hay más de 426,000 contratos registrados en el Ministerio del Trabajo de teletrabajo. Y muchos empleadores están pensando en no regresar a sus trabajadores y empleados al centro empresarial. Van a preferir que se queden en la casa porque hay más ahorro de insumos, de luz, de papelería y de muchos otros elementos del centro de trabajo tradicional. Y están pensando en abrir otros canales para divulgar el teletrabajo e implementar en otras esferas productivas el teletrabajo, que prácticamente es una disrupción laboral la pandemia, sí, pero tangencial.
temporal, no permanente. Esto va a pasar. Y al pasar, la humanidad va a saltar cualitativamente hacia un mundo mejor. Eso es lo que podría enfocar este documento. Gracias, doctor, por su atinada respuesta. Nos quedan breves minutos, pero alcanzamos todavía varias preguntas. Por ejemplo, el compañero abogado Daniel Buitrón pregunta al doctor Bejarano, ¿cuál es el futuro de Latinoamérica en la cuarta revolución ante el desempleo y la sustitución de mano de obra por tecnología? Doctor, adelante. El futuro de todos los países nuestros no puede ser otro que el adecuarse a la cuarta revolución. O sea, como dije yo en mi disertación, el 4.0 vino para quedarse. La pandemia lo que hizo fue acelerar el uso que se está dando actualmente a estos medios, como lo demuestra este Congreso. Eso vino para quedarse y no va a haber marcha atrás. El tema es cómo reentrenar a los trabajadores que no manejan las nuevas tecnologías para que no pierdan sus puestos de trabajo. Porque claro, hay una élite de trabajadores que vienen manejando las nuevas tecnologías desde hace varios años. Pero hay también una enorme cantidad de trabajadores que no manejan esas nuevas tecnologías como Zoom, como Meet, como Skype, etcétera, etcétera. Entonces, el reto es cómo insertar esa mano de obra que no está entrenada o reentrenada en la nueva tecnología para crear los nuevos puestos de trabajo. Porque el problema de la pandemia es la pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo reponer los puestos de trabajo? Es muy fácil reponerlos con los que están haciendo teletrabajo o los que pueden hacer teletrabajo. Pero la gran mayoría de nuestros trabajadores no hacen teletrabajo ni manejan las herramientas del teletrabajo. Eso es lo que yo pienso que es el principal reto que tienen nuestros gobiernos de cómo crear programas de preparación técnica para los trabajadores que no tienen las destrezas digitales. Gracias, doctor Bejarano. Igualmente a usted le formula una pregunta el compañero Héctor García, quien le pregunta, ¿no deberían los colegios de abogados impulsar una agenda que ubique al derecho como instrumento para regular las actividades económicas y diseñar políticas para combatir el desempleo? Sí, lo que pasa es que ese tema es un tema álgido. Las políticas económicas las diseñan las autoridades económicas de los gobiernos. Y es muy difícil que el Colegio de Abogados pueda diseñar esas políticas. Lo que puede hacer el Colegio de Abogados es crear un panel de expertos que examinen las legislaciones financieras y económicas que regulan el Estado en general y la economía en general para ver qué cambios se le pueden introducir a esas legislaciones. En este aspecto, los que llevan la batuta han sido los economistas. Dice que los abogados y los economistas somos como perros y gatos, y algo de eso hay, pero los economistas son los que están ahora diseñando la nueva economía. La economía es muy importante porque el derecho vive de la economía. La economía modifica el derecho, porque la economía modifica el sistema productivo y el sistema de trabajo tiene que seguir a los sistemas productivos que siempre van adelante de los contratos de trabajo. De modo que sí, el Colegio de Abogados puede hacer una labor importante, debe crear los mecanismos jurídicos necesarios para que la economía no se salga de cauce.
Gracias, doctor. Muy bien. Igualmente, el compañero Héctor García formula una pregunta para primero un comentario y luego una pregunta para el doctor Adrián Mesa. Héctor García dice, la OIT prevé que se pierdan en el segundo semestre del año 590 millones de empleos formales en el mundo a causa de la pandemia. Pone de ejemplo que diferentes sectores han tenido que adaptarse a esta nueva era y menciona como ejemplo varias empresas que tuvieron que avanzar en 6 años en materia de digitalización en tan solo 3 meses para poder enfrentar la pandemia. Y entonces pregunta, ¿cuánto ha avanzado el derecho laboral en estos últimos meses? Pregunta más difícil. Adelante, doctor. Gracias. Yo creo que hay una realidad. Primero, el derecho laboral tiene rato de estar en proceso de transformación, ¿verdad? Y no solo lo digo por los temas de los congresos, lo digo también por los contenidos sustantivos de las reformas que nosotros registramos en América Latina, por ejemplo. Esta preocupación del derecho laboral para adaptarse a los cambios sin renegar ni renunciar a los principios fundamentales de justicia social viene perfilándose con fuerza. Y yo creo que lo que ha generado la pandemia ha sido una aceleración de los cambios, pero también una aceleración de las transformaciones. Son muy pocos los países, entre ellos desgraciadamente el mío, que no han entrado al debate y a la discusión de esa nueva forma de entender el derecho del trabajo en un contexto en el cual el modelo de producción y el modelo de servicio que teníamos en el siglo XX se transformó dramáticamente. El problema es, y yo lo subrayo porque soy académico y soy profesor universitario y trabajo en universidad, que esta transformación del derecho laboral está llegando con una desesperante lentitud a los centros de formación jurídica de nuestros países, es decir, las universidades. No registramos nosotros una ola de transformaciones curriculares en la enseñanza del derecho laboral que se adecue al ritmo con el cual el derecho laboral está teniendo que transformarse. Y este divorcio, ¿verdad?, es paralelo al divorcio del que hablaba en mi ponencia. Nosotros en las universidades seguimos formando para los puestos de trabajo del siglo XX, cuando ya el siglo XXI está reclamando otra formación para otro tipo de trabajo y de articulación de la producción y los servicios. En el derecho laboral, evidentemente que nos está ocurriendo lo mismo. Mientras la avanzada del derecho laboral discute los temas que son contemporáneos y centrales, la academia va, en mi opinión, a la saga de esa discusión. Y esa es una brecha que nosotros tenemos que resolver tratando de influenciar desde nuestras asociaciones y desde nuestro trabajo como académico para que efectivamente la academia asuma una velocidad mucho más acorde con las transformaciones que ya el derecho está comenzando a mostrar. Con solo hacer una revisión de las últimas legislaciones generadas en América Latina en el último año nos damos cuenta de que efectivamente el derecho laboral tiene ahora perfiles novedosos que es necesario conocer y dominar. Gracias, doctor. Muy gentil por sus respuestas. En novio del tiempo, debo expresar mi personal disculpa a otros compañeros que formularon preguntas y que el tiempo ya no nos alcanza para contestar, puesto que el programa sigue y el tiempo nos apremia.
Yo por mi parte agradezco la oportunidad de participar, agradecer a los panelistas y bueno, rápidamente devuelvo el uso de la palabra a las distinguidas conductoras de este programa. Por mi parte es cuanto y seguimos adelante. Michoacán se encuentra ubicado en el centro occidente del país, sitio estratégico que con un radio de tan solo 3 horas conecta con las principales ciudades como Guadalajara, México y Guanajuato. Por vía terrestre cuenta con las carreteras de Occidente y siglo XXI, además de contar con 2 aeropuertos internacionales y 1 con salidas nacionales. Michoacán es reconocido por su extensa biodiversidad que va desde bosques, lagos y playas hasta santuarios naturales de mariposas monarca, pelícanos borregones y tortugas golfina, negra y laúd. Podrás encontrar centros ecoturísticos que realizan recorridos por la sierra o expediciones de buceo. Además, el estado cuenta con bosques para hacer senderismo, así como lagos en los que se puede disfrutar de increíbles paseos en lancha rodeados de hermosos paisajes naturales. Aquí, las tradiciones como la Noche de Muertos, Semana Santa y el Año Nuevo Purépecha forman parte de la identidad del estado y son celebradas de forma especial, llenando de orgullo a nuestros pueblos. La artesanía representa la esencia de cada municipio. En cada región se pasan los conocimientos de generación en generación, conservando así vivo el oficio. Michoacán cuenta con 8 pueblos mágicos: Pátzcuaro, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Tlalpujagua, Angangueo, Tzintzuntzan, Jiquilpan y Tacámbaro. Además, la UNESCO ha reconocido al estado con 6 nombramientos Patrimonios de la Humanidad, en los que se encuentra el centro histórico de la capital, la biosfera de la mariposa monarca, la tradición de Noche de Muertos, la música conocida como pirecuas, la deliciosa gastronomía y los voladores de San Pedro. Morelia es una ciudad con uno de los mejores niveles de vida del país. Cuenta con gran potencial de desarrollo, centros comerciales, campos de golf, centro de convenciones y una excelente infraestructura turística con más de 4.300 habitaciones en 121 hoteles de arquitectura colonial y contemporánea, restaurantes de cocina internacional y regional. Además, el estado alberga diversos festivales como el Festival Internacional de Cine, Festival de Música y el Encuentro de Cocineras Tradicionales. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues muchas gracias este día. No sin antes agradecerle a todos los que participaron, que hacen posible este evento. La plataforma estará a su disposición a partir de las 8 de la noche. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Doctor Pedro Cruz, ¿quería comentar algo? Sí, claro, quería comentar algo para redondear el pensamiento tecnológico de la revolución del conocimiento. Nosotros pensamos que no deben haber nunca analfabetos digitales. Aquí se ha enfocado mucho en el papel de las universidades y de los estados. Casi nadie ha hablado de la responsabilidad estatal frente a las comunidades en general. Hay muchos analfabetos digitales y así no vamos a avanzar nunca en el desarrollo humano. Pero así como hay analfabetos digitales, también tenemos esclavos digitales que el derecho al trabajo tiene que preservar, porque se está explotando al trabajador con el teletrabajo, laborando más de 10 y 12 horas, incluso sábado y domingo y en horas de descanso, desconociendo la obligación del empleador de desconexión digital, que es un derecho que establecido por la OIT y muchas legislaciones, especialmente la ecuatoriana, acaba de reglamentar el teletrabajo y es una obligación del patrono no interrumpir el descanso diario para que no existan lo que yo llamo los esclavos digitales.
tampoco los analfabetos digitales. Muchas gracias, amigos mexicanos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues los esperamos a todos el día de mañana. Muchas gracias, que descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Michoacán celebra la vida.